Hola amigos de YouTube, soy Lazo y hoy vengo con un nuevo video. Las selecciones nacionales de fútbol son lo más importante de cada país, pues como sabrán, el fútbol es el deporte más querido y pasional de todo el mundo. Hay selecciones que van aumentando su relevancia en el mapa, hay otras que van en decadencia, hay otras que históricamente han sido las mejores, y hay otras que siempre han estado en lo más bajo, y entre ellas hay una en particular la cual es la peor de la historia. A pesar de eso tiene una historia interesante y que vale la pena ser contada. Es por eso que les digo, siéntanse cómodos porque el día de hoy la zona conocida les presenta, la selección de fútbol de San Marino. Primero hablaré sobre el país en sí, pues San Marino es un pequeño país que se encuentra en Europa, que es un enclave, es decir, un país dentro de otro por otro, en este caso Italia. Su idioma oficial es el italiano, además de ser el quinto país más pequeño del mundo con una superficie de 61,19 kilómetros cuadrados. Además, gran parte de su territorio corresponde a laderas del Monte Titano, montaña la cual es patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Su capital es la ciudad de San Marino, pero su ciudad más poblada es Serravalle con 10.878 habitantes de 30.860 habitantes totales de todo el país. Bueno, dicho esto, ahora sí voy a hablar sobre la selección sanmarinense de fútbol. La Selección Nacional de San Marino está afiliada a la UEFA, la Federación Sanmarinense de Fútbol. Fue fundado en 1932, pero a pesar de eso, la federación fue reconocida por UEFA y FIFA hasta 1988. A pesar de eso, el país contó con una selección nacional desde 1986, en donde San Marino se enfrentó al equipo olímpico de Canadá, en la que el equipo de la hoja de Mac le ganó 1-0. Aquí las alineaciones del partido. Un año después la selección participaría en su primer torneo, los cuales serían los Juegos Mediterráneos de 1987. El ataque a Siria, el camino de San Marino en este y más torneos los mencionaré más adelante, mientras me voy a enfocar en los datos más importantes y curiosos. Regresando al tema principal, el primer partido de San Marino en un torneo oficial de FIFA fue el 14 de noviembre de 1990, donde San Marino jugaría un encuentro clasificatorio rumbo a la Eurocopa de Suecia en 1992. El partido sería contra Suiza, en la que el partido lo ganó el país de las navajas por 4 goles. El primer partido clasificatorio de un mundial fue rumbo a la Copa del Mundo en Estados Unidos de 1994, el partido fue contra Noruega, donde perdieron 0-10, pero a la vez San Marino conseguiría un empate, esto contra Turquía, donde el partido acabó 0-0, de ahí el resto de la década de los 90 perdieron todos sus partidos. Ya entrando a los años 2000, en abril 2001, San Marino empataría 1-1 contra Letonia en su capital Riga. Este sería el primer punto que conseguiría San Marino fuera de casa, pero no sería hasta 3 años después, cuando San Marino ganaría su primer partido internacional por marcador de 1-0 contra Liechtenstein en un partido amistoso jugado en Serravalle. El partido lo anotó Andy Selva al minuto 5 de tiro libre. Los sanmarinenses celebraron con todo esa victoria. Mientras tanto, en septiembre de 2006 San Marino tendría la peor derrota de su historia, perdiendo en casa 13-0 ante Alemania. De hecho, San Marino tenía el récord de ser la selección europea más goleada, esto hasta 2023, cuando Gibraltar perdió 14-0 contra Francia en la clasificatoria de la Euro de Alemania 2024. En los años 2010 no pasaría gran cosa, solo derrota tras derrota y uno que otro empate, pero en los 2020, durante el primer partido de la Liga de Naciones de UEFA 2020-2021, San Marino perdería contra Gibraltar 1-0, la cual esta sería su derrota número 100 de forma consecutiva, y después en clasificatorias de la Euro, si bien San Marino perdió todos sus partidos, San Marino conseguiría un récord de anotar en 3 partidos consecutivos, esto sería contra
Dinamarca, Kazajistán y Finlandia. Después en 2024 durante la Liga de Naciones de la UEFA, San Marino conseguiría su segunda victoria de toda la historia, y la primera en torneos oficiales, cuando ganarían 1-0 contra Liechtenstein con gol del jugador de 19 años Nikos Ensoli, donde se rompió una sequía de 20 años sin victorias, con un récord de 135 derrotas y un empate. Además, esa Liga de Naciones sería histórica, pues San Marino sería líder de grupo por primera vez en la historia, cuando en esa misma contra Gibraltar y le ganaría de nuevo a Liechtenstein de visita, con un marcador de 1-3, siendo este el mejor resultado en la historia de San Marino, además de ser la primera victoria de visitante. Antes de pasar a las estadísticas en torneos, diré algunas cosas que tienes que saber de la selección de San Marino. El entrenador de San Marino es el italiano Roberto Zeboli, que ha debutado como jugador en San Marino, así como jugar en Italia, en la Serie C y Serie B, pero también llegando a jugar con el Torino en la Serie A anotando solo un gol. El actual capitán de San Marino es el delantero Matteo Vitaioli, debutando en selección en el 2007, además también es el jugador con más partidos en la historia de San Marino con 98 juegos. El máximo goleador histórico es el ya antes mencionado Andy Selva, quien también juega de delantero, ha anotado un total de 8 goles en 73 partidos. El estadio de San Marino es el icónico Estadio Olímpico de San Marino, conocido también como Estadio de Serravalle. Es un estadio ubicado en la ciudad antes mencionada, fue inaugurado en 1969 y tiene una capacidad para 6.664 personas. Este estadio, aparte de ser sede de la selección de San Marino, también es casa de la selección femenil y de los clubes de la Liga Sanmarinense SS Cosmos, SC Faetano y SS Folgore. Además, el primer y único evento relevante organizado ahí fue la Eurocopa Sub-21 de Italia y San Marino del 2019, la cual fue más de Italia, pues ese estadio fue la única sede de San Marino, además de solo jugarse 3 partidos en territorio sanmarinense, además que ni siquiera San Marino participó en el torneo, y eso que debió haber jugado por estar en condición de anfitrión, pero bueno. Hablaría también sobre la Liga de San Marino, pero siento que este es un tema que quedaría mejor en otro video, así que si quieres que hable sobre los torneos locales de San Marino, puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios, además de suscribirte para que no te pierdas ningún video de la zona conocida, y comparte el video para que lleguemos a más personas. Ahora sí, pasemos a las participación de San Marino en diferentes torneos. San Marino nunca ha participado en un mundial ni en la Eurocopa, pero sí participó en clasificatorias rumbo a estos torneos que también cuentan como oficiales, además de decir las estadísticas de la Liga de Naciones de la UEFA. Empezaremos con las clasificatorias mundialistas, donde rumbo a Estados Unidos 94 solo consiguió un punto con 2 goles a favor y 46 en contra, mientras que en el camino de Francia 98 lo único que obtuvo fue 42 goles en contra. Rumbo a Corea-Japón 2002 ganó un punto con 3 goles a favor y 30 en contra. Para la clasificatoria de para Alemania 2006 anotó 2 goles y recibió 40, para Sudáfrica 2010 solo hubo un gol a favor y 47 en contra. Rumbo a Brasil 2014 de nuevo anotarían un solo gol con 54 goles en contra. Para el camino a Rusia 2018 quedaría con 2 goles a favor y 51 en contra, y por último para el Mundial de Qatar 2022 se anotó solo un gol y encajaron 46. Mientras tanto, la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026 está por jugarse, por lo que San Marino tiene la oportunidad de hacer historia. Ahora hablaré sobre las clasificatorias en Eurocopa. Rumbo a Suecia 92 anotarían un gol con 33 en contra. Para Inglaterra 96 San Marino anotó 2 goles y recibió 36. Para la Euro del 2000 en Bélgica y Países Bajos obtuvieron un gol a favor y 44 en contra. Rumbo a Portugal 2004 solo tuvieron 30 goles en contra. Para la Euro de Austria y Suiza anotaron 2 goles y recibieron 57. En camino a la Euro del 2012 en Polonia y Ucrania
Alemania recibieron solo 53 goles, rumbo a Francia 2016 empatarían un partido consiguiendo un punto además de un gol a favor y 36 en contra, rumbo a la Euro del 2020 que se terminó jugando en 2021 por la situación sanitaria que ya conocemos. San Marino anotó un gol y recibió 51, y para la clasificatoria de la reciente Euro de Alemania 2024, anotarían los famosos 3 goles consecutivos y recibirían solo 31. Para la Liga de Naciones San Marino quedaría en la Liga D, por estar muy abajo en el ranking FIFA, es por eso que en la primera edición de la Liga de Naciones 2018-2019 San Marino solo recibió 16 goles, en la edición 2020-2021 recibirían 3 goles, para el 2022-2023 reciben 9 goles, pero en la edición que está en curso la 2024-2025 San Marino lograría lo que parecía imposible, no solo logrando el ascenso a la Liga C, sino también consiguieron el primer lugar de grupo, consiguiendo 7 puntos con 2 victorias y un empate y una derrota, anotando 5 goles y recibiendo 3 goles, por lo que la Liga de Naciones 2026-2027 la jugaran en la Liga C, con posibilidad a ascender a la B o descender de nuevo a la D. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, si es así puedes regalarme un like además de suscribirse para hacer crecer a este humilde canal, también puedes dejar tu opinión o sugerencias en la caja de comentarios y además puedes compartir para hacerle llegar el video a más personas, y sin nada más que decir, yo soy Lazo y nos vemos hasta la próxima.